La Suprema Corte de Justicia de la Nación decidió dejar sin efecto la prohibición de las leyes que impedían el uso de la marihuana para fines recreativos. Después de que el Congreso de la Unión no terminara de ponerse de acuerdo con este tema, los ministros declararon inconstitucional la prohibición del consumo del cannabis con base en el artículo 1 de la Constitución y para no afectar el libre desarrollo de la personalidad. Habíamos prometido volver a tocar este tema de la marihuana y a raíz de esto que sucedió en la Suprema Corte decidimos hacerlo de una vez. Saludo con mucho gusto a mis invitados, Elma Noemí Gómez, ella es psicóloga del ITESO. Elma, bienvenida. Gracias, Carlos. Gracias por la invitación. Enrique Velázquez, diputado local. Enrique, bienvenido. Gracias, Carlos. Verónica Torres Carrillo, ella es especialista en medicina natural. Verónica, bienvenida. Muchas gracias, Carlos. Bueno. Y Francisco Jiménez Reynoso, experto en temas de seguridad. Francisco, bienvenido. Gracias por la invitación, Carlos. Elba, pues quedamos de volver a hablar del tema. Lo hacemos ahora porque aparentemente la Suprema Corte de Justicia retiró las últimas barreras para el consumo de la marihuana en forma recreativa, pero existen demasiadas lagunas todavía. Sí, Carlos, sí. No hay fecha que no se llegue, ¿verdad? Claro. Ni plazo que no se cumple. Y bueno, en primer lugar, gracias por la invitación. Y sí, la ausencia de regulación, de estrategias para concretar pues estas decisiones vuelve esto, como le pusiste el nombre al programa, galimatías. Y se empiezan pues a como a instalar otra vez esta serie de debates, y entre uno de los que localicé fue este asunto entre el respeto o la búsqueda del derecho individual al consumo y la búsqueda del bienestar comunitario. Y como en este tema, ¿qué hay entre la recreación y el consumo problemático de la marihuana y la adicción? Y me fui encontrando que en medio la recreación en un mundo hedonista, en un mundo donde la ética que prevalece es la ética del querer, la ética del placer, la ética del querer. ¿Cuánto tienes para consumir? ¿Cuánto tienes para producirte placer? ¿Cuánto vales? Entonces el concepto de recreación no puede ser tan generalizado, porque las nuevas adicciones, por ejemplo, están instaladas en el campo de la recreación y están instaladas en problemáticas previas de salud mental. Entonces, pues era de las nuevas cosas que me aparecen, como la falta de regulación, de estrategias de regulación, también dispara como esta voracidad de empresarios y acaba un terreno abierto para beneficiar a muy pocos y para no beneficiar a una mayoría. Me encontré incluso testimonios de organizaciones sociales que pugnaron por la legalización, que ahora estaban cuestionando esto que ya hablábamos hace un momento, que la no regularización, el no dar pasos adelante, claro, acaba beneficiando a grandes capitales y acaba fortaleciendo a unos pocos y dejando otra vez sin derecho a las mayorías. Enrique Velázquez, ¿efectivamente se avanzó o quedamos donde mismo? No, incluso, no podemos soslayar el esfuerzo de la Corte. En los últimos años prácticamente la Corte ha hecho la labor del Congreso. O sea, ha sido quien ha, en tema de derechos y libertades, la Corte es la que ha hecho el mejor trabajo. O sea, no podemos decir que está mal, porque al final es el alcance que tiene la Corte. Declarar inconstitucional es un término que nosotros estamos como muy acostumbrados ya, ¿no? O sea, pareciera que no hay bronca. O sea, tú puedes hacer un montón de artículos que son inconstitucionales y no pasa nada porque la Corte te va a decir que está mal. Y esa es la parte del tribunal, el máximo tribunal del país. Sin embargo, esto pareciera que es un triunfo, ¿no? Y que mucha gente celebró el siguiente día y la verdad es que no. Sigue siendo delito portar más de 5 gramos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues que el Congreso debe hacer su chamba. Ya la Corte le puso un plazo, no lo cumplió, pero no hay una sanción. O sea, no ha habido una sanción para el Congreso porque no cumple el plazo que le da la Corte. Te pongo un ejemplo del Estado de Jalisco. La Corte que dice que es inconstitucional, el artículo 269, si mal no recuerdo, del Código Civil, en el que dice que el matrimonio debe ser entre un hombre y una mujer. Dice, es inconstitucional, tu Congreso del Estado, cámbialo.
y nadie lo cambia. Y no hay problema, dicen, ¿para qué lo cambiamos? Van a pensar que somos un estado muy liberal, y entonces no más que el registro civil lo haga en todos los municipios, y ya con eso tenemos. Entonces, ¿para qué queremos un código civil? ¿Verdad? Y no se animan a hacer las adecuaciones, ¿no?, de los planteamientos de temas de avanzada, cuando la Corte ya dijo que era incorrecto. El Senado de la República hace una ley que efectivamente, como dice la doctora, pues cortita, ¿no? El tema decíamos, no te doy permiso para que siembres 6 plantas, pero no te digo dónde consigues la semilla, no hay vendedores de semilla. Le voy a dar chance a algunos laboratorios, los más importantes, los que tienen más lana, para que puedan desarrollar tecnología o medicamentos, cuando ya hay una industria en el país donde te vas a la esquina que tú quieras y venden gotitas, ¿no? Y venden chocolates. Y ahora, Carlos, fíjate que antes era tolerado el tema del narco en México, era muy tolerado porque pues, la raza traía dólares, ¿no? Y en los pueblos traían dólares, arreglaban iglesia, arreglaban muchas cosas, y estaba muy bien, no había tanta violencia. Sin embargo, ahora lo que estamos haciendo es, lo que se encuentra en las aduanas de México es marihuana de California, de Estados Unidos, pues, y de Canadá. O sea, ahora somos importadores. Y aquí, allá en Estados Unidos, que nos heredó el prohibicionismo, lo dije en el programa pasado, pero lo tengo que volver a decir, seguimos pagándonos con muertos y violencia, y ellos están haciendo el negocio de su vida. Es un mercado que no te imaginas lo que va. Las tiendas son más, o sea, hay las tiendas que venden marihuana en Las Vegas, están mejor equipadas que las de Microsoft o las de Apple Store, ¿no? O sea, la que tú quieras. Le han metido más lana porque es un mercado recreativo. Y cierro diciéndote en mi primera intervención, Carlos, que sí tenemos que hacerle caso al tema del libre desarrollo de la personalidad. Yo entiendo a los especialistas en el tema de salud que quieren evitar el tema de las adicciones. Sin embargo, la marihuana está prohibida, la cocaína está prohibida, y hay gente adicta a la heroína, a la morfina, a tantas cosas, a la cocaína base, y está prohibido. ¿Por qué tienen acceso a ello? Porque siempre el ser humano siempre ha convivido con drogas, y el ser humano va a seguir pidiendo convivir con drogas, y va a haber quien las venda. Claro. ¿Lo prohíbas o no lo prohíbas? Lo mejor es que lo regules, que logres evitar el primer contacto en los niños, que lo alejes de los niños. Pero si una persona, y ese es lo que voy del libre desarrollo de la personalidad, mayor de edad, en uso de sus facultades, quiere hacer con su cuerpo lo que le pegue su gana, sin que afecte a terceros, y no me refiero a que se vaya a suicidar, pero quiere consumir una sustancia que empezamos desde la cerveza, el alcohol, el tabaco, que son sustancias que hacen daño, pero la gente las consume porque son mayores de edad y bajo su propio riesgo, y el desarrollo de su personalidad. Eso creo que es lo más importante en este debate, para poder dejar en claro que la Corte ha hecho su chamba, pero que ha sido un congreso de partidos políticos, cuida votos, cuida chambas, que se dicen de izquierda muchos, y no han hecho una sola propuesta de izquierda en este periodo. Muy bien. Verónica Torres Carrillo, una primera intervención sobre el tema. Sí, muchas gracias. Cuando yo hablo de cannabis, para mí me viene mucho el uso médico. Como médico especialista en medicina natural, pues promuevo el uso de la cannabis para enfermedades degenerativas en el cuerpo. ¿Cuáles son estas enfermedades? Por ejemplo, cáncer. ¿Cuántas personas hay que tienen cáncer y tienen muchísimo dolor? Y la marihuana es un excelentísimo aliado para esos tratamientos. Y no nada más para el cáncer. Tenemos, por ejemplo, niños con epilepsia. Tenemos niños con esclerosis múltiple, artritis reumatoide, personas que padecen, por ejemplo, un estrés o una fibromialgia, mujeres que padecen fibromialgia y que en el hospital les dicen, es que tienes un exceso de estrés, pero al fin y al cabo es una enfermedad somatizada y que con el cannabis es 100% tratable, pues se trata perfectamente bien y se quita. Y mucha gente la censura porque asocian la palabra marihuana con la adicción. No lo ven como una iniciativa médica, no lo ven como algo que podemos dar para hacer un paliativo, para que tenga una mejor calidad de vida el paciente. A ver, Verónica, deja interrumpirte. Y si, como dice el diputado, no está regulada, no hay todo eso, ¿cómo es que la encuentras tú para recetarla? Sí, ese es un gran problema. El THC, por ejemplo, son dos cannabinoides principalmente. Está el CBD y el THC. El CBD tiene la parte psicotrópica de la planta y el THC no tiene la parte psicotrópica. Por lo tanto, esa es la que está permitida actualmente, que no es parte psicotrópica. Entonces, hay marcas, por ejemplo, que ya están manejando el CBD porque es un extracto del cáñamo. Entonces, esa sí está permitida para darla y pues se pugna porque se haga totalmente libre consumo en las personas y en los pacientes que lo necesiten. Nosotros tenemos
en nuestro propio cuerpo un sistema que se llama sistema endocannabinoide. Nosotros producimos el cannabis dentro de nuestro cuerpo. Entonces, a la hora que el paciente lo consume, hace una sinergia para que ese sistema funcione mucho mejor. Claro. Y el sistema inmunológico, a su vez, pues tenga una respuesta más adecuada ante las enfermedades. Muy bien. Francisco Jiménez Reynoso, una primera intervención, Francisco. Sí, para hablar sobre este tema, estudié la sesión en la que discutieron los ministros que finalmente se requería una mayoría calificada y se obtuvo 8 de 11 y 3 votos particulares en contra. Interesante el debate, de 3 horas, largo, pero con bastante información. Y yo creo que podemos destacar que se centra este debate con los votos particulares sobre qué ponderar, la libertad y la salud. La libertad y la salud no es cualquier cosa. Destacar también que en este debate de 3 horas parecía que era un debate en Suiza, en Alemania, yo no sé en qué país. Canadá, Portugal. En ningún momento de las 3 horas, y lo puede consultar cualquier ciudadano, tocan el tema de la violencia que generan las drogas en México. En ningún momento. Se constriñen a hablar del libre desarrollo de la personalidad, la cuestión de la salud y cuestiones muy importantes que dejan vacíos en los 3 votos particulares en contra, porque detectan inconsistencias precisamente en el proyecto de la ministra que presenta la propuesta. Una de ellas que me llama la atención precisamente es la semilla. ¿Dónde se va a comprar? Y dice un ministro en su voto particular. Eso va a propiciar a más delitos al momento de adquirirla. ¿A quién se la va a comprar? ¿Verdad? ¿Quiénes son los vendedores de ese producto? ¿En qué problemas se van a enrolar los compradores? El problema es complejo. Y una cuestión muy importante, lo que señala nuestro compañero y amigo, diputado Enrique, es el tema de los niños. Es escalofriante. Una compañera investigadora hablaba de que hay niños entre 11 y 12 años en Jalisco consumiendo drogas, de apellido, no tengo el gusto, Uribe González, le doy su crédito en su investigación, pero también hay otras cifras todavía más escalofriantes y más fuertes, que tiene el Consejo Estatal contra las Adicciones, en un muestreo que hay de 1,275 pacientes, como son tratados y como se deben ver por el abuso de las drogas, entre ellos la marihuana. De ellos, de este universo, de este muestreo, que me atrevo a decir que hay una cifra negra, al menos si uno está ahí, hay 9 más, pero conservadoramente, y que no van en calidad de pacientes a ninguna parte, que están en sus casas, en sus lugares. Claro. El 1.9% tenía entre 5 y 9 años de edad. Están consumiendo niños de 5 años. Y el diputado toca el punto fino de mis preocupaciones. A ver, Francisco, tengo que hacer una pausa, ya nos atropelló el tiempo, y regreso para que termines la idea, sí. Y si quieres por alusiones personales, Enrique. Volvemos. Aunque desde el 2017 la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió que impedir el consumo de la marihuana para uso recreativo era inconstitucional, tanto el Senado como la Cámara de Diputados no lograron ponerse de acuerdo con las iniciativas para reglamentar su uso. De esta manera, la Corte resolvió con 8 votos a favor y 3 en contra invalidar los artículos que frenaban su uso y ante los cuales los consumidores tenían que recurrir a un amparo. El galimatías de la marihuana en México es el tema que tocamos en esta ocasión aquí en Ruta 44. Francisco Jiménez Reynoso, para que termines tu primera intervención, sí, por favor. Gracias, Carlos. Mi fuente, el Consejo Estatal contra las Adicciones de Jalisco,
El 1.9%, comentaba, tenía entre 5 y 9 años. 5 años. Empiezan a consumir en nuestro estado, para no ir tan lejos. 48.2% entre 10 y 14 años. 42.2% entre 15 y 19 años. En total, 92.3% de los adictos en este universo, que hay una cifra negra mucho más grande, tenía menos de 19 años. El 92% son menores de edad prácticamente. Ahí dejo mi primera intervención. A ver, Enrique, por alusiones. Sí. Bueno, lo que pasa es que yo creo que en este país prohibimos por prohibir, por un tema que se nos heredó. La doctora mencionaba algo muy interesante sobre el tema del cáñamo. O sea, te lo he comentado en algunas ocasiones, Carlos, pero es importante decirlo, que el prohibicionismo fue porque el cáñamo era la competencia de DuPont, del empresario del nylon. O sea, en México las velas de los barcos españoles, la marihuana no es de aquí, no es endémica, los españoles la trajeron. Porque ellos hacían, las velas de los barcos españoles fueran hechos de cáñamo, y ellos empezaron una gran industria que se llama el cáñamo de pocas, ¿no? Pero en los 40s, cuando después de que había un reglamento de toxicomanía que tenía Leopoldo Salazar, que era el ministro de Salubridad y Asistencia de Lázaro Cárdenas. Era el Estado el que suministraba la marihuana a las cárceles. Era el Estado el que controlaba el tema de la marihuana. Y la gente lo consumía, y particularmente me tocó a mí ver abuelitos que tenían marihuana con alcohol, y el asunto era curativo, era una planta medicinal que además se fumaba, y ese fue el pretexto que utilizaron para hacer el término marihuano, ¿no? Porque si se fijan, en Estados Unidos es con J, porque después en la Revolución Mexicana hubo muchos desplazados por la guerra que fueron a trabajar al sur de Estados Unidos, desplazaron a trabajadores sindicalizados y como fumaban marihuana, antes, durante o a lo mejor después de la jornada, les decían los marihuanos, porque su mamá se llamaba María Juana. Era un término incluso discriminatorio, ¿no? del esquema. Pero nosotros, Dupont dijo, va a la guerra contra la marihuana, y automáticamente el siguiente presidente Vila Camacho dijo, no hay problema, porque le hicieron un embargo de medicamentos. No estaban llegando anestésicos a México, y tuvo que ceder y decir, efectivamente lo prohibimos. Pero luego no pasó nada durante 30 años, ¿no? O sea, prácticamente hasta los 60 se empezaron a finales de los 60 a perseguir en Estados Unidos a jóvenes con cabello largo y con guaraches como la gran amenaza, ¿no? Claro. La gran amenaza, porque luego esos se hacían comunistas, ¿no? ¿Y el tema de las adicciones que plantea Francisco, Enrique? En el tema de las adicciones yo no coincido en nada con el centro de adicciones cuando llegan alguien de ellos a plantear las cosas como que entonces prohibiéndolo vamos a evitar eso, porque está prohibido y no lo hemos evitado. La única forma que podemos hacerlo es controlando, regulando. Mira, un chavo llega a un Oxxo a querer comprar cigarros, a querer comprar vino, a lo mejor se lo pueden vender, pero la gran mayoría le va a pedir credencial de lector. El dealer no le va a pedir credencial de lector a ningún niño. En cuanto llegue a la tiendita, no nada más que va a tener contacto con la marihuana, sino que le va a enseñar una serie de drogas de diseño. Y algo que no se dan cuenta los de centro de adicciones es que existe la monita, ¿verdad? Que es el tiner con la estopa, y que la mayoría de los niños que tú ves en la calle, que tienen adicciones, no fuman marihuana y no van y no compran cocaína, pues utilizan el tiner, y ese también lo vamos a prohibir. Entonces, ese prohibicionismo absurdo, que la Corte sí dice, estamos mal al prohibir, está mal este prohibicionismo, no se puede estar con una política tan absurda. El Congreso, el presidente de la República y los gobernadores no le han querido entrar. Yo propongo, y ya propuse una iniciativa en Jalisco para el tema del cáñamo. Hay un mercado de 450,000 millones de dólares a nivel global del tema del cáñamo. Estamos importando cáñamo de China. Toda la industria textil en Zapotlanejo está importando cáñamo. Tiene que venir, claro, por Estados Unidos y luego viene para acá. A lo mejor en alguna parte pueden traerlo de Manzanillo. Pero lo cierto es que tendríamos un gran potencial y quitarle el tabú a la marihuana. Porque el cáñamo no tiene sustancias psicoactivas. Es otro tipo, una propiedad, claro, una planta diferente, y podríamos entrarle primero con ese tema para generar más empleos, para que los campesinos no estén obligados a prestar sus tierras, a cuidarlas, porque dicen, pero tú tienes una idea de cuánto se siembra de marihuana en Jalisco. No tengo una idea, porque no puedes tener una certeza, claro, porque lo controla el crimen organizado, ese
que ya está por encima del Estado, ese que ya pone el presidente municipal, ese que ya controla la policía, ese que tiene infiltradas las instituciones y que lo dijeron cuando el famoso otro halconazo que vimos el año pasado, en junio, en la Fiscalía se dijo que ya estaba infiltrado por el crimen organizado. Hay una aceptación del Estado de que no puede contra esto y lo único que lo vamos a lograr es quitándoles el dinero. La marihuana no representa ni el mayor número de ganancias en el crimen organizado, pero sí representa el 80% de las transacciones y es ahí donde está el peligro. Claro, muy bien. Elba, ¿ibas a comentar algo? Sí, bueno, pues le voy a entrar con el tema de las adicciones. Adelante, por favor. Yo trabajo en el ITESO y estamos terminando una investigación 4 años sobre adicciones y me quiero sumar pues al planteamiento, se me olvidó el nombre, de Francisco, sobre el asunto del país. O sea, desde el asunto de la legalización y ahora el tema que creo que es donde coincidimos los 4, la regularización, ¿verdad? De todo, consumo, uso medicinal, uso recreativo, uso problemático y todo lo que implica una regulación. O sea, estamos hablando de México. Uno de los resultados que nosotros tenemos es que en México el problema de las adicciones no puede estar desligado de la problemática general de este país, uno de los países más inequitativos del mundo. Un país, dice un autor que se llama Latour, un país que nunca fuimos modernos. Tenemos un fuerte dosis de tradicional, o sea, más de 15 millones de indígenas, pero también queremos colocarnos en esta decisión, y no solo en esta decisión, sino en las cuentas alegres, como si fuéramos un país como Portugal, como Canadá, como Holanda, o sea, y somos México, o sea, somos México donde hay una serie de deudas históricas a la ciudadanía, a las poblaciones más vulnerables de regulaciones. Pero Elba, Uruguay también está ahí, ¿no? Uruguay también está ahí. Pero no es un país de primer mundo. No, pero tiene otra historia, o sea, Pues sí, otra historia, otros europeo. Conquistadores, otro tipo, otra gente los conquistó, no como los que nos conquistaron aquí, otros niveles académicos, media, etcétera. Bueno, yo he estado en Uruguay y el asunto de la marihuana, o sea, de la legalización y ahora de la regulación, no puede hacerse generalizado. O sea, yo oigo a Verónica y Verónica habla desde la sacralidad de la planta sagrada, desde esta sabiduría ancestral de la medicina, pero no es lo mismo Verónica, y le aseguro que ahorita yo puedo darle datos de cuánto vende Verónica. O sea, la lechada o el oleato o la pomada y cuánto vale la comercializada. Que ahí, o sea, ya no está toda esta cultura ancestral. A mí me aparecía este temita, o sea, yo estuve un tiempo yendo a apoyarles a los huicholes en un X trabajo. Claro. Y me acuerdo, un profesor, se llamaba Luciano, que nunca le dejaron consumir jicuri, peyote. Claro. O sea, y allí es ciertos rituales para poder consumir peyote y jicuri le llaman ellos. Y un día le dije, Luciano, ¿por qué a ti no te permite la comunidad, los maracames? Y me dijo, porque estoy cochino. Y entonces ese es el tema, o sea, es el tema de no generalizar el uso ni en la legalización ni la regulación. Bueno. O sea, hay de consumos a consumos. Claro, muy bien. Ahorita me tienes que aclarar qué es eso de estar cochino. Verónica Torres, ¿quieres abundar sobre este debate que ya se armó? Sí, la verdad que, híjole, yo pugno mucho por el uso medicinal. Yo sigo pugnando y sigo pidiendo, porque existen, mira, yo trabajé un tiempo en la Fundación Mexicana, sobre todo de cannabis, ¿no? Para niños con epilepsia. Entonces, hay muchísimos niños que tienen esa enfermedad y tú conoces un niño que tiene, o que tú sabes que convulsiona 400, 300 veces al día y tú dices, ¿cómo? Un niño convulsionando, imagínate un niño teniendo 300 convulsiones diarias. Y les das o usas el cannabis medicinal para su enfermedad y dejan de convulsionar o bajan significativamente la cantidad de convulsiones. Claro. Y conocemos a muchas mamás, como decía aquí el diputado, Erika Sevilla, Carla, Claudia, que son, las conozco perfectamente, con sus niños especiales con diferentes síndromes.
síndrome de Gauss, síndrome de West, síndrome de Rett, epilepsia, encefalitis, micro y macrocefalia. O sea, niños que necesitan de verdad, mamás desesperadas que no duermen, una mamá desesperada que no sabe qué darle a su hijo para Verónica, ¿y quitar las eso. adicciones que plantea Francisco? Las adicciones, no hay adicción. ¿Cómo? Sí, no puedes decir que hay adicción en un niño, por ejemplo, porque es una parte que no tiene la parte psicotrópica y ni aún así lo permiten, de uso realmente libre. Las mamás tienen que batallar, inclusive a veces, para conseguirlo. Si médicamente, como médicos, sabemos que sirve, ¿por qué no permitir? ¿Por qué no legalizar ese uso médico? Que sabes que si lo regulas, va a ser... Yo tengo un concepto que dice que lo más prohibido es lo más deseado. ¿Cierto o no? Francisco, ¿verdad? un minuto antes de ir a la pausa. Sí, definitivamente me invitaron en su momento a participar en una mesa de trabajo a nivel nacional en la pasada administración sobre precisamente la legalización de la marihuana, representando a la Universidad de Guadalajara. Y recuerdo muy bien que mi postura fue en su momento de apoyar con todo a la ciencia cuando la marihuana es benéfica para los seres humanos. Y recuerdo que una niña pues, salió ahí con Osorio Chong y con Peña Nieto, precisamente como ejemplo de que había sido salvada su vida. Y obviamente que nosotros, cuando menos su servidor, no nos oponemos a la cuestión científica para el uso de la marihuana. Lo que nos preocupa son los cárteles de la droga que andan activos, que están al acecho de los estudiantes, de nuestros jóvenes, que ponen narcotienditas legalizadas enfrente de las preparatorias, de las secundarias, de las primarias. No pasa nada. Y eso es preocupante. El problema es que la gente no se muere de sobredosis de drogas. ¿Cómo no? En el 2014 se murieron 600 personas de sobredosis en este país y se murieron 35,000 a balazos de sobredosis de plomo. Sí. Muy bien, tengo que ir a una pausa. Regresamos con más del tema. Volvemos. Los consumidores de marihuana tendrán que solicitar un permiso para poder sembrar, poseer o transportar cannabis para uso personal ante la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios de la Secretaría de Salud. La comercialización de la marihuana sigue estando prohibida, por lo que genera la duda de dónde podrá adquirirse una vez que se obtuvieran los permisos para su consumo. El galimatías de la marihuana en México, el tema que tocamos en esta ocasión aquí en Ruta 44. Elba, como que el debate agarró por el tema de las adicciones. ¿Querías comentar algo más sobre el tema? Quería comentar algo más sobre el tema. México, 7 millones de adictos. Y quiero nomás hacer algunas puntualizaciones de lo que se ha dicho. Efectivamente, el consumo recreativo de la marihuana, no es perjudicial si estamos hablando de una persona con sus distintos ámbitos de vida medio resueltos. Para empezar, un adulto, ¿no? Adulto con uso recreativo. Pero estamos con una población vulnerada emocionalmente, con una fragilidad de salud mental, con una fragilidad en las estructuras sociales, principalmente la familia. Hay familias vulneradas completas, hay familias consumidoras completas de marihuana, toda la familia consume. Y estamos hablando de más de 40 millones de pobres en este país. Entonces, en ese sentido, la marihuana por sí misma, estoy totalmente de acuerdo, no es dañina, es una planta sagrada, pero cuando hay vulnerabilidad emocional, cuando hay vulnerabilidad cultural, social, económica y de todo tipo, el uso de la marihuana, en muchas ocasiones 9% de los consumidores iniciales de marihuana transitan a consumo problemático y adicciones. Estudios de Chile, estudios de Brasil, estudios de Colombia, estudios de Ecuador. Entonces, ¿es una droga de entrada? La marihuana es de las dos principales, la principal droga de entrada, y el alcohol, no más que el alcohol, ya ven que es este debate si es droga por lo legalizada, pero la marihuana es la primera droga de entrada, y esto que decía tanto Paco como Verónica, en México ya pasó este esquema del consumidor puro.
O sea, el consumidor puro de marihuana es un consumidor con conciencia, con una ideología clara, con ámbitos de vida más o menos transparentes, organizados, que toma esta decisión del uso recreativo. Pero hay o sea, no todos los consumidores de marihuana son iguales. No son problemáticos. Hay consumidores que es una población de jóvenes que el uso de la marihuana es para enfrentar el estrés, para enfrentar la ansiedad, para enfrentar la depresión, para enfrentar las ganas de morirse, para enfrentar la violencia, o sea, Como cualquier sustancia, la soledad Carlos. frente a pero aparece como un uso cotidiano y Claro. es un uso diario. Entonces, el mayor porcentaje de consumidores en este país son policonsumo. O sea, y hay un último dato, pues, que nos sale de la investigación, la fiesta se alargó. Entonces, el concepto de recreación no lo podemos agarrar unilateral. La fiesta empieza desde la mañana, luego sigue el after, y luego sigue la fiesta, y luego el post. Y ahí en esos lugares hay un autor que se llama Uy, qué Le Breton, que habla de la edición química de la felicidad. La felicidad dopada. Hay un libro que se llama Falla de origen del hijo de... Bueno, no, se llama Daniel Kraus, o sea, ganó un premio y es autobiográfico, narra todos los pormenores del uso actual del consumo y el paso al consumo problemático y a las adicciones. A ver, Enrique. Con mucho respeto para la doctora, tiene razón en lo que dice, pero si eso lo aplicáramos en todo, tendríamos de inmediato que prohibir los refrescos. Así es. Porque si algo está acabando con el sistema de pensión, con el sistema de salud del país, no son los usuarios de marihuana ni de cocaína, son las personas que tienen los diabéticos que vienen de consumir muchísimo azúcar. Entonces tendríamos que prohibir el azúcar. Y yo te aseguro que si prohíbes el azúcar va a haber un mercado negro de azúcar y va a dejar de pagar impuestos estos refrescos. ¿Qué hemos hecho? Pues tratar de quitar los refrescos de las escuelas, que los niños no accedan a ellos, que paguen muchos impuestos, ¿verdad? Que paguen mucho dinero. Deben ponerles calcomanías ahí de alerta, tienen mucho azúcar. O sea, si nos vamos al sentido estricto de decir que todo lo que te hace daño lo vas a prohibir, no, bueno, es que todo el mundo nace con lo único seguro es de morirse. O sea, todos nos vamos a morir. El problema es que a este país, precisamente, los problemas más graves que tenemos no son la marihuana. Y quisieron heredarnos y decirnos que no vayas a la esquina porque está el marihuano. Y entonces esta idea absurda de decir de algunos sectores, de decir que ese es el peor de todos los males, es que no conocen las otras drogas. Es que no han visto cuando les dan a los chavos tachas que tienen insecticida y que eso les provoca que después no puedan caminar, de problemas en la espalda, en la columna, en el cerebro. Porque lo que debes de hacer como Estado es controlarlo y que lo que se meta a la gente sea de calidad. Por eso hay un consejo regulador del tequila, para no permitir que la gente adultere el tequila, porque el tequila es una droga y vendemos drogas y el mundo ha convivido con drogas. No hay medicina que no sea droga. Vean en Estados Unidos cómo se llaman las farmacias, drugstores, ¿no? Entonces, esta falsa idea de decir el problema son estas drogas. No, mira, hay muchísimas personas y tú puedes ver que Nietzsche convivía con la cocaína y es un genio, ¿eh? No todos los usuarios son problemáticos, y lo dijo muy bien la doctora, y creo que tiene razón en lo que ella plantea. Nada más lo que yo digo es, lo planteo de un asunto catastrofista a veces, porque yo como papá, yo no quiero que mis hijos tengan una adicción. Pero también como papá, si alguno de mis hijos, que tengo un hijo menor de edad, consume marihuana y lo agarra la policía, yo quiero que me lo lleven a mi casa, porque de eso no hemos hablado. Yo quiero que me lo lleven a mi casa y yo veré qué hago con él, lo llevo con un médico. Es lo que te iba a comentar, nos falta hablar de ese tema. Pero lo meten a la cárcel, Carlos, lo alejan de su familia, lo meten a la cárcel por portar más de 5 gramos de marihuana, porque lo han usado para extorsionarlos. Nunca vas a ver a un policía con una báscula y diga, mira, si son 5 gramos, vete a tu casa. Y tenemos 146,000 jóvenes pobres en la cárcel por portar pequeñas cantidades de marihuana, menos de 200 gramos de marihuana, y están en la penal. Tenemos las cárceles retacadas de chavitos que los quitamos de su familia, los enseñamos a ser delincuentes, salen a la calle, no tienen carta de policía porque estuvieron presos por narcotráfico. Y quien sí le va a dar chamba es el crimen organizado. Nos van a robar las polveras, los vehículos, secuestrar, van a agarrar un arma, porque no van a poder estudiar. Ese es el peor error que hemos cometido como sociedad. Es el peor error. Hemos acabado con nuestra juventud. Hemos mandado a la gente enfrente para que nos haga daño. Es el peor de los absurdos. Por eso yo siempre dije, esta ley
General de Salud, es la ley más esquizofrénica que he visto en mi vida. Y un día se va a caer. Y mira, ya la Corte dijo que es inconstitucional. Por lo menos se cayó en estos artículos. En estos artículos, pero se va a caer. Verónica. Es impactante y a mí me llama mucho la atención el enfoque, pues, porque yo estoy un poquito en decir, ¿sabes que la marihuana es la peor droga? No, para mí es una falacia. ¿Por qué? Porque si nosotros vamos a ver la calidad de las drogas, la marihuana puede ser una marihuana que se puede consumir y no causa una adicción como tal, o causa una adicción, pero no es tan mala como combinarla con un cristal, combinarla con una cocaína, combinarla con una tacha, ¿sí? Entonces, la combinación es lo que la hace, o lo que dicen que hace, que es una destrucción corporal, mental, emocional, física, familiar, porque destruye familias. Hay personas que combinan, empiezan con la marihuana y les ofrecen, cuando están haciendo un consumo, que son menores de edad, como son los niños, que son la población muy vulnerable, empiezan a decir, ¿sabes qué? Pues no tengo para comprar la droga, pues ahí agárrale a tu mamá dinero, ¿verdad? Y empieza entonces a agarrar dinero el niño y no hay quien lo respalde, o como dice aquí el diputado Enrique, lo traen, se lo llevan a la penal y aprenden cosas dentro de la penal que ni siquiera debió de haber pasado jamás ese adolescente, que a lo mejor con una asesoría psicológica bastante fuerte, con el que los papás estén al pendiente, o incluso médicamente decirle, ¿sabes qué? A lo mejor ese niño tiene un problema de ansiedad, tiene un problema de estrés, entonces vamos a tratarlo del estrés, vamos a tratarlo de la ansiedad y quitamos esa adicción, quitamos esa necesidad. Muy bien. Francisco, al margen de que quieras apuntar algo de lo que dijo el diputado, o Elba o Verónica, la parte legal, Francisco, aparentemente libera la Corte el uso lúdico, sin embargo, existen muchas condicionantes y vacíos legales entonces. Sí, así es lo que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, enmendándole la plana al Poder Legislativo, que estrictamente les correspondía a ellos hacer la tarea, a ellos se les paga para que legislen, para que modifiquen, actualicen las leyes de acuerdo a las necesidades del pueblo, en este caso de México. Como patearon el bote, le dieron largas, ya lo comentaba el diputado Enrique en su momento. Bueno, pues entonces salió a enmendarle la plana como pudo. La Suprema Corte de Justicia de la Nación hace su mejor esfuerzo y declara inconstitucionales los artículos 235, 237, 245, 247, 248 de la Ley General de Salud. La esquizofrénica que dijo Enrique. Así es. Que en el artículo 234, que lo declara inconstitucional, nos habla del catálogo de drogas. Queda vigente que la COFEPRIS otorgue permisos especiales para el comercio, el tráfico de estupefacientes, y esos permisos los va a dar en su momento la Secretaría de Salud. El 245 señala los estupefacientes graves, cuáles generan más daño a la salud, y también es declarado inconstitucional. Habrá que hacer los ajustes pertinentes. 247, que hablaba sobre la siembra, cultivo, cosecha, preparación, que también han sido inaplicables. ¿Y qué es lo que sí resolvió la Corte después de la primera sala, después de los 5 amparos presentados? Bueno, sí resuelve la autorización del consumo personal de la marihuana con fines lúdicos y recreativos, solo para quienes tramiten el amparo. Eso se hacía, pero ya ahora van a cambiar las cosas, y la COFEPRIS será la encargada de dar los permisos a quien los solicite. Entonces, esto es lo que cambia. ¿Qué no se resolvió? ¿Qué queda pendiente? El tema de la semilla ya se trató en la mesa. La Corte no autoriza la comercialización, el suministro, la enajenación o distribución del cannabis. No se autoriza el consumo de otros estupefacientes o psicotrópicos. La Corte tampoco se pronunció sobre la despenalización de la marihuana, es lo que queda pendiente. Y la negativa de la COFEPRIS de dar permisos a las personas mayores de edad para el autoconsumo de la marihuana violaba el libre desarrollo de la personalidad. Que quede muy claro, el venderle droga a menores de edad sigue siendo un delito, y seguirá siendo un delito. También Es correcto. El alcohol, una droga El cigarrillo. permitida. El cigarrillo. Venderle Muy bien. a un menor de edad, eso es Exactamente. delito.
Tengo que hacer una pausa, es la última, regreso a las conclusiones del programa. Solo personas adultas podrán tramitar un permiso para uso de cannabis, pero deberán abstenerse de consumirla en espacios públicos, lo que implica que tendrían que ser en su domicilio. No podrán afectar a terceros en el uso de la marihuana, ni tampoco podrán conducir vehículos o maquinaria pesada después de haberla consumido. Tampoco está definida la cantidad que puede aportarse hasta que los diputados o la Secretaría de Salud resuelvan sobre este punto. Precisamente por eso llamamos a este programa el galimatías de la marihuana en México. Estamos llegando a la parte final del mismo. Vamos a las conclusiones. Comienzo contigo, Elba. Sí, yo como una constante de las participaciones, yo creo que no es un asunto de contra la marihuana como sustancia, o sea, porque es como darle el carácter de actor y a la sustancia. La marihuana por sí no es mala, no es el prohibicionismo de la marihuana, pero que es importante en cualquier decisión, la legalización, todo lo que falta pendiente de la regularización, discernir, ayudarse de estudios serios, de diagnósticos de este país que se llama México, de poblaciones más vulneradas, del asunto del cerebro y la predisposición cerebral para las adicciones que existe. En un 9% de la población que inicia con marihuana puede engancharse en consumos más problemáticos. Y entonces estamos hablando de tejer más fino, de veras regularizar con detalle. Ninguna sustancia por sí sola es dañina. Lo que hace dañino es todo el entorno vulnerable, poblaciones de alto riesgo, inequidades económicas, políticas, educativas y de todo tipo, o excesos de bienes que sí pueden hacer el uso de la marihuana un uso problemático, una puerta de entrada a adicciones. Y por último, ¿cuál es el tema? O sea, una población con una cultura muy baja de autocuidado. Me gusta esta intervención de Enrique cuando habla del azúcar. O sea, nuestro problema más fuerte que el de las drogas, de las adicciones, es el del azúcar, el de la diabetes, el de la obesidad, el de la hipertensión, ¿verdad? El del riñón, de la insuficiencia renal, por esta regulación de los alimentos, del uso del azúcar, las grasas trans, las harinas refinadas, el agua que se les quitó los minerales, etcétera, ¿no? Tengo una iniciativa para el tema de donadores de órganos. Déjeme acabar con esta parte. ¿Cuál es el tema? O sea, nada más para no irnos con este falso moralismo y que no suene a eso. O sea, educación, prevención. O sea, los jóvenes, los niños, los adolescentes tienen este derecho a incursionar, a curiosear, a intentar, pero está el asunto de la prevención. Programas fuertes de prevención que puedan ayudar a los niños a tener como este discernimiento frente a posibles prácticas de riesgo. Muy bien. Enrique Velázquez. Pues la Suprema Corte hizo su chamba. Hizo lo que le tocaba. Esto no avanzamos nada, pero al final es la chamba de ellos. Todo está en la cancha del Legislativo. Y es en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores. Todo está en la cancha de ahí. Y deben de dejarse de que te voy a... un permiso cada año para... O sea, ¿quién saca un permiso para tomarse una cerveza? ¿O quién saca un permiso? O sea, ya eso de tratar a los ciudadanos mayores de edad como niños es un asunto en el que si tú agarras a alguien que fumó marihuana y subió un carro y manejó y hizo algo, lo mismo que con el alcohol, vas al bote por el daño que causaste. Pero no es prohibirla por sí. Porque todo el mundo me escribían el otro día, es que afuera de mi establecimiento hay gente fumando marihuana y huele a feo y no es que... Y es prohibido, está prohibido. No, es que ese tema, prohibiéndolo más, no lo vas a regular más. Es el asunto del cumplimiento de la ley. Esto ahorita no está en la ley, más que dice, no existe. La marihuana no hay.
No hay ningún tipo de drogas. El crimen organizado no existe tampoco. No hubo, tú lo dijiste, iniciado, no hay un razonamiento desde la Corte sobre el tema de la violencia. No existe el tema de la violencia. Cuando se están matando mexicanos a otros mexicanos, el país nunca había estado tan militarizado, tan ocupado por los militares, y sin embargo no ha habido tanta violencia. Estamos en un Estado fallido. No hay un Estado por encima del Estado. Tenemos que quitarles el dinero. Lo dije cuando mataron a Aristóteles Sandoval. Tenemos que quitarles el dinero y no hay de otra más que el Estado controlando el mercado de las drogas, bien regulado, con buenos permisos, que vendan droga de calidad. Hay gente que se muere de sobredosis porque la droga pues, está fumigada, porque tiene sustancias que no son permitidas. Regulemos todo y quitemos el dinero y vamos a tener un país mejor. ¿Vamos a tener problemas? Sí, siempre vamos a tener problemas, pero más de los que tenemos ahorita, les aseguro que no. Verónica, tus conclusiones. Pues yo sigo pugnando por la legalización, 100%, porque el área médica, como nosotros responsables de área médica, de cualquier área médica, llámese psicólogos, médicos, neurólogos, oncólogos, cualquier área médica, tiene la obligación de informarse, ¿sí? Y tenemos la obligación de ayudar a los pacientes. Nuestra misión es salvar vidas bajo cualquier aspecto. Si tú ves, por ejemplo, un niño que está convulsionando 400 veces al día, lógicamente sabes de algo que la cannabis le va a ayudar para quitar estas convulsiones, lo tenemos que dar o lo tenemos que recomendar. ¿Sí? ¿Por qué? Porque las mamás están desesperadas, las personas con cáncer, por ejemplo, con tanto dolor, tanta complicación, que ni siquiera la morfina les hace. Entonces, si podemos ayudarle con el uso de cannabis, pues está perfecto para su tratamiento oncológico, por ejemplo, una esclerosis múltiple, una fibromialgia, que hay personas que no puedes ni tocarlas porque parece que son de cristal. El dolor es muy generalizado en el cuerpo. Entonces, la droga como tal, para mí la marihuana no sería una droga de alto impacto, ¿sí? Sino que más bien sería, como dice Enrique, como dice la doctora, existen muchas drogas como es la harina refinada, que es una adicción tremenda que la gente tiene a las harinas refinadas, a los azúcares, llámese comida chatarra. Hay muchísimas adicciones al tabaco, al alcohol, a la combinación de drogas, incluso medicamentos que se combinan con Coca-Cola son una droga. Y las personas las consumen como decir, ¿sabes qué? Ay, tengo dolor de cabeza, me la tomo y se drogan, ¿sí? Entonces, el uso de la marihuana, más que prohibirla, yo pediría legalizarla 100% para que sea apoyo para el paciente. En toda el área médica la podemos utilizar, toda. No existe un área médica donde no se pueda utilizar la marihuana, con buenos beneficios, buenos resultados, que realmente tengamos la certeza como personas o como médicos de que no nos van a entambar o no nos van a meter al bote, ¿verdad?, por estar recomendando un cannabis o dando una recomendación para que esa persona tenga una mejor calidad de vida. Entonces, la marihuana por sí no se me hace a mí una droga de alto impacto o que cause la muerte de un paciente, por ejemplo. Dice Elba que es la droga de inicio para otros consumos. Puede ser difiere un poquito, una droga de salida, porque Carlos. yo considero médicamente y como madre de familia también, ¿qué es lo que tienes que hacer? Educar, hacer conciencia, hacer responsabilidad, ¿sí? Porque si yo soy responsable, yo me informo lo que estoy consumiendo. Puede ser la persona del tabaco, por ejemplo, fuma y entonces va a agarrar el alcohol por consecuencia del tabaco, o toma y va a agarrar el tabaco como consecuencia del alcohol. No podemos responsabilizar a una planta que es tan beneficiosa, ¿sí? No podemos darle una responsabilidad total, sino que tenemos que tener una información correcta del uso. Muy bien. Francisco Jiménez. Sí, definitivamente, científicamente se comprueba que la marihuana tiene beneficios para curar enfermedades, totalmente a favor, definitivamente. El problema que yo veo con el tema de las drogas, entre ellas la marihuana, es la falta de aplicación de la norma por parte de los ayuntamientos municipales. Por ejemplo, nosotros en la misma Universidad de Guadalajara tenemos el problema de adicción de muchos de nuestros estudiantes, que sus papás los mandan a la escuela, pero resulta de que hay una contradicción del Estado, de la autoridad municipal, que por un lado te dice, no te drogues porque es malo, pero por eso, ahí está la contradicción, te ponemos tu cantina escolar enfrente de la escuela. A sabiendas, los dueños de ese tipo de cantinas,
que van menores de edad. todo lo que Menores de edad. trafican. Cuando nosotros lo denunciamos a las autoridades municipales y les decimos, oye, se está consumiendo drogas aquí, no es cierto, es que no se permite. Aquí tenemos las pruebas, mire. Aquí están las evidencias. Menores de edad, personas de 12, 13 años consumiendo, fumando marihuana, consumiendo cocaína. La más blanda, definitivamente, es la marihuana. Sí. Pero ahí están consumiendo entre las blandas, pues las duras, las sintéticas, las más agresivas, y que las consumen precisamente frente a las escuelas, frente a los planteles educativos en muchos de los casos y en muchos otros ¿Y lugares. si lo cierran, ya no van a ir a ningún lado? El problema es la falta de... ese no es el problema. El absurdo es la falta de aplicación de la norma. de la norma. Porque la norma nos dice ¿no? que deben Como de estar tal. a más de 200 metros de distancia y no enfrente. De las Entonces no normas. aplica, no está aplicando la norma la autoridad municipal ni la policía. Si los mueven, no sé, pues se aplicaría la norma. Y es una burla lo que se está haciendo por parte de la autoridad municipal, a la cual le decimos con evidencias, aquí están Pero las en el pruebas lugar de no consumo. venden. Le- No, sí lo venden Claro, ahí, tenemos Por las eso, pruebas. pero Sí. no es con ese Legalmente. permiso. El giro no es para lo eso. Lo otro no tiene permiso. Lo otro no tiene permiso. Claro. Y lo que estás hablando entonces es un mercado que no está regulado, que lo que seguimos diciendo es, a partir de que tú lo regules, a lo mejor va a haber uno que se va a poner no a 200 ni a 300 ni 500, a lo mejor a 1 kilómetro, y no va a estar nunca cerca de las escuelas. Pero entonces vas a tener la posibilidad de que esa persona esté registrada para poder consumir. Y como lo pasa en Estados Unidos, va a tener un registro, va a poder anotarse, los papás lo van a saber. O sea, Pero no somos pero Estados nunca, Unidos, pero querido nunca, Enrique. es que ese es el problema, que siempre creemos que no estamos preparados para nada y por eso mejor no hacemos nada. O sea, eso es totalmente un tema de decir, es que estamos preparados o no somos Estados Unidos, no somos Suiza, no somos Portugal. ¿Por qué no? Pues porque no hacemos lo mismo que ellos, porque hacemos todo lo contrario, porque nos creemos menos, porque no tenemos políticas de avanzada, porque tenemos miedo. Y la verdad es que no hay peor política pública que la del miedo. Contra eso no se puede. Bueno, y se contra el tiempo regulariza tampoco, salvo. así que se acabó nuestro tiempo. Muchas gracias, Francisco. A la orden. Gracias, Gracias, a ti, Verónica, Carlos, por la Muchas invitación. Muchas gracias. Al contrario, Carlos, gracias por la invitación. Elba, Un muchas placer, gracias. Carlos. Gracias, Carlos, Volveremos por la a hacer otro invitación. programa, si les parece, mucho gusto. una vez Mucho que los gusto. legisladores hagan su chamba. Muy bien, Volvemos. aquí estaremos. Hasta la Muchas próxima. gracias.